La Corte Constitucional le dio la razón al Procurador General de la Nación y avaló la norma que ordena que las clases de educación sexual se dicten solo para los estudiantes de bachillerato y los universitarios. Con una votación de 5-4, el Alto Tribunal reconoció la norma del artículo 14 de la Ley 1146 del 2007, que ordena que la educación sexual no se dicte para estudiantes de primaria. La sentencia hoy proferida por la Corte Constitucional implica que no va a haber una cátedra específica para educación sexual en primaria y secundaria. De igual manera, la Corte Constitucional consideró que la falta de la cátedra como tal no impide que el Ministerio de Educación implemente programas pedagógicos conforme a la ley. Por lo tanto, el Ministerio cree que no debemos tener una asignatura especial, una cátedra especial para educación sexual en primaria y secundaria, pero la educación debe ser parte de las asignaturas básicas que tiene el país, biología, ciencias sociales. Este fallo de la Corte le da la razón al procurador sobre el demandante y el Ministerio de Educación, que debatieron ampliamente el tema en el sentido de que serán los estudiantes de bachillerato y universidad los que recibirán este tipo de educación. Rayos y centellas le cayeron en su momento al procurador Mauricio por cuenta de decir que la cátedra de educación sexual debería seguir dándose como lo estipulaba la ley. Dijeron que era un retrógrado, bueno, todo lo que dijeron del procurador. Y al final la Corte lo que dice es, oiga, no hay que cambiar nada, hay que seguir como estamos y más bien reforzar la manera en que se está dando la cátedra. ¿Por qué entonces se armó semejante revuelo cuando él dio su opinión? Por varios motivos, Camila. En primer lugar, recordemos que es una ley del 2007, que es la que establece hoy que esa educación sexual solamente se puede dar en la secundaria y en la universidad como asignatura obligatoria. Es decir, que cuando la Corte le da la razón hoy, mejor dicho, no acepta la demanda que se le puso para tumbar esa ley o para modificar esa ley, lo que está diciendo es la obligatoriedad se mantiene en secundaria y en universidad. Y los colegios privados y los demás colegios y los colegios públicos, como explicaba el viceministro, que quieran hacer otro tipo de formación, lo pueden hacer a discreción, pero no como una cosa obligatoria. Pero usted me decía, ¿por qué se armó revuelo? Pues porque el debate está totalmente abierto. De hecho, la decisión de la Corte fue totalmente dividida, 5-4. ¿Y cuál es la esencia de este debate? Es cierto que la obligatoriedad desde preescolar pasando por primaria de algo que se llame educación sexual en general asusta hasta a los papás, pero también es cierto que a medida que pasan los tiempos los riesgos de los niños son cada vez mayores y esos niños tienen que aprender a leer cómo son las actitudes de los adultos, cómo defender su cuerpo, cómo manejar distintas situaciones que los pueden poner en riesgo. Y esa clase de comportamientos y esa clase de inducción y alfabetización, que se podría llamar así, se puede dar en cátedras que no se llamen educación sexual y que más bien sea lo que en otros tiempos se llamaba comportamiento y salud, que eso es anacrónico hasta para mí, imagínense. En resumen, el procurador paró algo que le parecía peligroso, el debate está abierto y lo que decidió la Corte Constitucional no cierra las puertas para que se haga una educación acorde al nivel de edad. Ojalá se pueda implementar, porque ahora... ¿Qué es lo que dijo el ministerio que iba a hacer? Así es, ojalá así sea.